El día de hoy aprenderemos sobre los métodos de vectores, específicamente pushback and size. Recordemos la situación. Estás encuestando a la gente de tu barrio para conocer su edad. Para ello te das cuenta que necesitas un vector en el cual poder almacenar toda esa información. Este vector que tenemos aquí era el vector de ejemplo que estábamos utilizando antes, que era un vector de edades que partía con tamaño 2, al cual le habíamos asignado valores en su primera y segunda posición. Sin embargo, también tenemos los métodos. Como vimos en el código anterior con el que estábamos recolectando las edades, existía el método pushback. El método pushback recibe un valor del tipo que hayamos creado el vector. Podría ser un booleano, podría ser un entero. Aquí todo depende de lo que diga el vector. Y lo añade al final del vector. Por lo tanto, su tamaño aumenta. Este es un vector que parte con tamaño 2 y cuando le añadimos algo en pushback, entonces su tamaño se vuelve 3 y por lo tanto podemos acceder a la posición número 2, que sería la tercera posición del vector. Recuerden que se cuenta del 0 en adelante. Este es entonces el método pushback. Y este sería cómo nosotros podemos acceder al elemento que acabamos de añadir. Por otro lado, tenemos el método size. El método size nos retorna el tamaño del vector, es decir, cuántos elementos tiene este. Si nosotros creamos un vector de tamaño 2, su tamaño va a ser al inicio 2. Luego, si llamamos al método pushback y añadimos un número a este, el método size nos va a retornar el número 3. Ya que al inicio tenía tamaño 2, añadimos un nuevo elemento al final, ahora su tamaño es 3. Volvamos a nuestro código del inicio. Ya entendemos cómo funciona esto, pues lo que estamos haciendo es, mientras la edad sea distinto de -1, entonces vamos a ir solicitándole edades al usuario y si estas no son -1, las vamos a ir añadiendo al final del vector. El vector por defecto parte con un tamaño de 0 y nosotros podemos ir añadiéndole elementos utilizando el pushback. No es necesario que le indiquemos un tamaño al inicializarlo, es opcional, pero podemos utilizarlo en caso de ser necesario. Ahora, ya tenemos una manera de almacenar todos estos valores. ¿Cómo podríamos acceder a ellos? Para ello, necesitamos acceder a cada uno de los elementos de edades. Es decir, necesitaríamos mostrar la posición 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero no sabemos cuántas personas viven en el barrio, por lo tanto no sabemos a cuántas personas vamos a entrevistar. Para ello, entonces, ¿qué se nos ocurre? Un for. Si podemos iterar por todos los elementos que tiene el vector, podríamos entonces acceder al vector con el contador de siempre y mostrarlo en pantalla. Pero, ¿cómo podríamos rellenar las partes del for para poder hacer eso? Ya sabemos que necesitamos una variable contador que parta en 0. Así accedemos a la primera posición del vector y mostramos su valor. Pero, ¿cuál sería la condición? Que acabamos de ver recientemente, el método size. Sabemos que edades.size nos retorna el tamaño del vector. Entonces, si nosotros entrevistamos a 20 personas, edades.size nos va a retornar 20. Si nosotros entrevistamos a 15 personas, nos va a retornar 15. Entonces, ya con esto, solo necesitamos que y aumente. Ahora, al ejecutar este código, nosotros podemos empezar a añadir edades en nuestra entrevista al barrio. 1, 2, 3, 2, 34, 439 y así. Tenemos gente muy longeva en el barrio. Y cerramos con -1. Luego, este for va a iterar por las edades de cada una de las personas que hayamos entrevistado y nos va a mostrar en pantalla. Estos son entonces el uso de los métodos que más vamos a utilizar durante el curso. Pushback para añadir elementos al vector y size para poder obtener el tamaño del vector y así iterar sobre él. Ya llegando al final de este tema, en la cápsula de hoy aprendiste acerca del método pushback y el método size. No olvides ponerle los paréntesis para utilizarlos. Nos vemos en clases.